Hemos hablado muchas veces del famoso Padre Pío de Pietrelcina, pero no habíamos estado en el lugar. No habíamos comprobado cuánto había de verdad, de leyenda, de objetos, de devoción, y tuvimos la oportunidad de hacerlo y de llevar nuestras cámaras y de contarles lo que sucedió en un momento muy especial. Una crónica inolvidable, ¿verdad, Carmen?, sobre un personaje del que tanto has escrito y tanto has estudiado. Sí, además fuimos el único medio de comunicación español que estuvo viendo el cuerpo del Padre Pío, un cuerpo que había sido desenterrado, al que habían dicho que estaba en muy buen estado, que el cuerpo se encontraba realmente bien conservado, y para que los fieles le contemplaran, pues le pusieron una serie de máscaras que recrearon perfectamente su rostro, incluso con las ojeras, con las venas, con las pecas que él mismo tenía en vida. La verdad es que fue muy emocionante ver cómo largas colas de fieles esperaban para ver tan solo unos segundos el cuerpo de ese santo, porque hay que decir que fue proclamado santo muy pronto, ya que Juan Pablo II, ante tantas peticiones de fieles que decían que había hecho milagros por ellos, pues la verdad que enseguida lo santificó. Bueno, pues pudimos ver cosas, las celdas donde vivió, los lugares donde ocurrieron esos prodigios. En fin, nos encontramos con un sinfín de cosas del puzzle extraño, polémico, todavía vivo 40 años después, de este hombre, santo para algunos, para otros emulador, y para la inmensa mayoría una historia digna de ser recordada. Esta es la crónica de nuestro viaje a Pietrelcina en busca de las claves de ese hombre, el Padre Pío. Nos encontramos en San Giovanni Rotondo. Esta es la sala de prensa que ha sido habilitada para los medios de comunicación. En breves momentos nos van a mostrar a todas las televisiones el cuerpo del Padre Pío, pero aquí en esta sala, medios de todo el mundo ya hemos podido ver en exclusiva cómo se encuentran los restos del santo. Están completamente incorruptos, parece que tiene una capa de cera encima de la cara, pero lo que nos ha sorprendido sobre todo es el buen estado en el que se encuentra ese cuerpo. Ahora, en breves momentos, ingresaremos en la cripta y podremos comprobar in situ cómo están. Medios de todo el mundo, como veréis, están justo detrás de mí, mandando sus crónicas, sus fotografías, y solamente desde España ha venido Cuarto Milenio hasta San Giovanni Rotondo. 32 escalones nos separaban de nuestro objetivo, la cripta de Santa María de la Gracia, donde podríamos ver cara a cara cómo se encontraba el cuerpo de uno de los santos más venerados de la cristiandad, el Padre Pío de Pietrelcina. En la calle, 15.000 fieles esperaban poder estar tan solo unos segundos frente al religioso. Personas de toda edad y condición soportaban el frío viento de esta zona montañosa del sur de Italia. Ya dentro de las entrañas del convento, un fraile nos abrió la puerta tras la que se escondía la urna de cristal, donde el estigmatizado reposaba en un sueño eterno. Impresionaba ver su rostro casi sonrosado, con las manchas en la piel propias de los 81 años que tenía, las ojeras en el mismo estado en el que se encontraban cuando dejó este mundo, y una barba blanca perfectamente peinada. Nunca habíamos visto un cuerpo incorrupto que se encontrara en tales condiciones, pero ¿era el mismo estado que tenía cuando le exhumaron? ¿O su cuerpo había sido tratado por la ciencia? En lo que se refiere al asunto de la máscara, hemos tomado la decisión de cubrir el rostro consensuando la opinión médica, la del tribunal eclesiástico y la de los padres capuchinos. Hemos considerado, pues, de mutuo acuerdo, ofrecer la imagen del Padre Pío que todos conocemos. El 2 de marzo de 2008, hacia las 12:30 de la noche, una comitiva de médicos y religiosos se reunía en torno a la gran tumba de mármol del Santo de los Estigmas. Hacía 40 años que su cuerpo reposaba bajo 1 metro de tierra y 3 toneladas de piedra. Pero, ¿por qué se exhumaba ahora al santo? Hemos creído oportuno proceder a la exhumación, ya que necesitamos también este tipo de señales. La Iglesia de siempre, del pueblo cristiano, tiene esta devoción por la reliquia del santo. El cuerpo está bien conservado, después de pasar 40 años en un lugar muy húmedo.
Pero sobre todo, cuando le han sacado, no tenía ningún mal olor. Varios capuchinos extrajeron poco a poco los ataúdes donde reposaban los restos del padre Pío de Pietrelcina. Sus compañeros de convento oraban y rompían a aplaudir cuando el ya corroído ataúd de cobre salía del agujero. Monseñor de Ambrosio rompió los lacres con los que se certificaba que tras ser enterrado, su cuerpo no había sido manipulado. ¿Se habría producido el milagro de la incorrupción? El cuerpo tiene un volumen impropio para un cadáver, pero este volumen es suyo. Hemos oído comentarios, pero aseguro que el volumen es suyo. Ha sido un momento de gran conmoción por parte de todos nosotros cuando hemos destapado el lateral del cuerpo del padre Pío y hemos visto un color rosa. Y he preguntado, doctor, ¿qué es? Y él ha dicho, es la carne rosa. Rosa, rosa. Otro de los enigmas que flotaban en el aire eran los estigmas que el capuchino había tenido abiertos y sangrando durante 50 años en manos, pies y costado. Se decía que todos los días se podía recoger una copa llena de su líquido vital, e incluso los médicos pudieron atestiguar cómo las palmas de las manos las tenía completamente agujereadas, hasta tal punto que se podía leer el periódico a través de ellas. Pero una vez enterrado, ¿en qué estado se encontrarían? ¿Quedaría alguna marca de las heridas milagrosas? En la última misa celebrada el 22 de septiembre, justo después de su muerte, se aprecia en la filmación algo sorprendente. Los estigmas de sus manos ya no son visibles. La primera señal extraordinaria fue que tuvo 5 heridas grandes, profundas y abiertas durante 50 años. Ya que las heridas de este tipo se gangrenan, se infectan y te llevan a la muerte o por el contrario, se curan dejando cicatrices en las manos, los pies y el costado. Todos los médicos, incluso algunos que no eran cristianos, eran agnósticos y de otras religiones, han visitado al Padre Pío y ninguno ha podido explicar con instrumentos de la medicina esta cosa tan prodigiosa. En torno a esta figura, que mueve hasta su santuario a millones de peregrinos de todas partes del mundo, y es el más venerado de Italia, por encima de Jesús y la Virgen María, también se cierne la sombra del fraude. Durante 10 años permaneció recluido en su celda sin poder confesar a los fieles, ni dar misa o contestar a sus misivas, por orden del Santo Oficio. Este le llegó a poner incluso micrófonos en el pequeño habitáculo que le servía de vivienda para comprobar que no se autolesionaba él mismo, aplicándose algún ácido. O tal vez querían comprobar si sufría los ataques del diablo. En muchos conventos existían los rumores de cosas y fenómenos extraordinarios, inexplicables. El Padre Pío venía alguna vez cojeando y malherido, fruto de esas visitas satánicas. Don de profecía, bilocaciones, ataques diabólicos, estigmas, olor a santidad, curaciones milagrosas, fenómenos paranormales que se concentraban en una sola persona. Un cuerpo que ahora ha vuelto a ver la luz ante el clamor popular. Para los fieles se ha desenterrado a un santo. Para los incrédulos, todo es un fraude. Lo cierto es que este pobre capuchino de Pietrelcina no deja a nadie indiferente. Si no, miren fijamente el rostro de este singular personaje.